Buenas noches. Buenas noches. Ahora que tuviera algún vínculo conmigo, ¿no? Me complace enormemente que estemos juntos creciendo en ese proceso, en esa oportunidad que el Padre Celestial nos ha brindado. Y hoy tenemos, como dijo Leo, un tema supremamente importante y de pronto algo subestimado por algunas personas, que es psicología de la gratitud. ¿Por qué subestimado? Porque no creemos que sea una virtud, pues que uno diga digna de desarrollarse y sale de un mal valor al perdón, aprender a perdonar, pero pues yo, comúnmente dicen algunas personas, yo con cualquier favor que me hace yo digo gracias, ¿sí? Pero vamos a ver que efectivamente la gratitud es algo más que decir gracias, algo más. De esa manera pues nos vamos a basar principalmente en un libro de nuestra querida mentora Juana de Ángelis. Quienes no conocen mucho a Juana de Ángelis, ella fue Clara de Asís. Estuvo al lado de Francisco de Asís cuando él estuvo encarnado entre nosotros. Y tuvo otras existencias en las que no me voy a detener. Principalmente porque ese libro se llama Psicología de la Gratitud, ¿sí? Y hace un abordaje bien interesante allí. Tanto que cuando Divaldo, que es su protegido, ella es la guía espiritual de Divaldo, alguna vez estaban dialogando surgió un tema así rápido sobre la gratitud, y él le hizo una pregunta a ella, y ella le dijo, vamos a escribir un libro. Entonces Divaldo le dijo, pero si vale la pena escribir un libro solo para la gratitud, si hay tanto tema como para un libro. Ella sonrió y le dijo, habría que escribir muchísimos libros sobre gratitud y no sería suficiente. ¿Sí? Por eso entonces él se dio a la tarea de seguir adelante con la propuesta de ella. El vocablo gratitud viene del latín gratia, que significa literalmente gracia, o gratus, que se traduce como agradable. Por extensión significa reconocimiento agradable por todo lo que se recibe o le es concedido. Yo traje esa definición que no es espírita, es la definición de Google, ¿sí? De un diccionario. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, académicamente en los mismos diccionarios, por llamarlo de alguna manera, lo que se dice es que significa reconocimiento agradable por todo lo que se recibe. Y eso puede ser gracias. Incluso sé de personas que cuando, por ejemplo, un día de la madre, un día del padre, un día de amor y amistad, etcétera, en el que pues mucha gente da regalos. Conozco personas que el regalo que dan es dependiendo del que hayan recibido. ¿Han visto eso? Luego varias cabezas diciendo sí, ¿verdad? Y otras personas dicen, no, pues el que me dio no valía tanto como para yo darle uno tan costoso, ¿cierto? Eso demuestra que en el común de las personas, en la sociedad, tienen una concepción errada de lo que es la verdadera gratitud. Por eso traigo esa definición a colación. Y Juana de Ángelis dice algo muy importante, que dice, la gratitud es hija de la madurez psicológica, enriquece de paz y alegría a todo aquel que la cultiva. He resaltado madurez psicológica porque
se hace necesario, incluso no para desarrollar esa virtud de madurez psicológica, que nosotros desarrollemos ciertas fases que nos llevan a vivenciar plenamente esa gratitud, que hace parte, sin duda alguna, del proceso de crecimiento espiritual en el que todos nosotros estamos. ¿Verdad? Hay personas que definitivamente son muy ingratos, ¿sí? Que ni un saludo responden a veces, ¿no? A veces les ha ocurrido que entran a un ascensor y uno dice buenos días y la otra o las dos o tres personas que están ahí, pero pues, es un proceso por el que todos pasamos. Ahora, en días pasados hablábamos de la significación de la palabra psicología desde el punto de vista etimológico. Y concluíamos, después de desglosarla, lo que no voy a hacer ahora nuevamente, que era el estudio del alma. Psico viene del psique, el estudio del alma. Y hoy vamos a hablar de psicología de la gratitud. Es decir, vamos a hablar de la esencia de lo que significa esa palabra. Y Juana agrega, la madurez psicológica tiene un curso accidentado hecho de acontecimientos y repeticiones por formar un cuadro muy completo en la individualidad humana. Desglosemos un poco esto. Para Juana, y queda claro en este momento, que todos nosotros debemos desarrollar madurez psicológica. Esa madurez psicológica nos va a ayudar para muchas virtudes, para mucho de lo que necesitamos alcanzar en el proceso evolutivo. Tiene un curso accidentado, es decir, a través del tiempo, a través de los años, de las reencarnaciones que nosotros tenemos que vivir obstáculos, dificultades, ¿sí? Es un camino sinuoso, ese curso accidentado que nos ayude a desarrollar esa madurez psicológica. Y ese curso accidentado está hecho de acontecimientos y repeticiones, experiencias que todos vivimos y repeticiones. ¿Qué quiere decir eso de repeticiones? ¿Quién me da una idea? Ya uno. Alguna prueba que no logramos superar y debemos vivirla nuevamente en la nueva existencia, alguna tendencia cual debemos combatir. Es decir, que prueba y acierto. Tenemos que estar equivocándonos, no solamente, repito, con la gratitud, sino con todas esas virtudes que estamos buscando alcanzar. Nos equivocamos y volvemos, tenemos que seguir insistiendo, ¿sí? Por formar un cuadro muy completo en la individualidad humana. ¿Qué forma un cuadro muy completo? El desarrollo de esa madurez psicológica en la individualidad de cada ser. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ella habla de fases. La primera fase se manifiesta como madurez afectiva, cuando el ser deja de ser captor por fenómeno atávico para tornarse absoluto, que es el objetivo del proceso en el cual se encuentra. Madurez afectiva, cuando deja de ser captor, es decir, en otras palabras, lo dice Divaldo repetidamente en sus conferencias, lo importante no es que nos amen, lo importante es que nosotros amemos. Nos tornamos captores cuando vivimos en función de denme, concédanme, necesito recibir, necesito captar. Ámenme. Y mucha gente sufre porque tanto que yo lo amo, tanto que yo la amo,
llámese padre, madre, cónyuge, hijos, etc. Y mire cómo es conmigo. Y en muchas partes encuentra uno incluso anuncios, si quiere que lo traten bien, trate bien. ¿Sí o no? Es decir, nuestro afecto está en relación directa con el que usted dé por nosotros. Y aquí nos dice claramente Juana de Ángeles que cuando el ser deja de ser captor por fenómeno atávico, ¿qué quiere decir eso? Porque a través de los años, eso es lo que hemos estado acostumbrados a que nos den, ¿sí? Para tornarse absoluto, que es el objetivo de todos nosotros. Entonces ahí tenemos el primer, digamos, la primera piedrita en ese curso accidentado. Tenemos que desarrollar madurez afectiva. Y repito, si lo hemos de resumir, el problema no es que no nos amen. Lo que tenemos que buscar es amar. Si el otro no me ama, problema de él. Pero ante Dios, ¿qué va a quedar bien? ¿Yo que amo o el otro que no ama? No amo. Yo que amo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar. Si seguimos adelante, dice, el próximo paso es la madurez mental. Debido a la comprensión de que la vida es rica de significados y su sentido en la inmortalidad. Esto puede parecer un poco árido en algún momento, pero es el punto de vista psicológico de Juana de Ángeles. Repito, el próximo paso es la madurez mental. Todos no somos igualmente maduros mentalmente hablando, ¿sí? Debido a la comprensión de que la vida es rica de significados y su sentido en la inmortalidad. La vida tiene que tener un significado para nosotros. Nosotros tenemos que despertarnos cada mañana, ¿sí? Y como decía el día pasado, nosotros lo primero que podemos hacer es sentarnos en la cama, nos ponemos la mano aquí y podemos decir, wow, estoy vivo. Así de sencillo. Es decir, continúo aún en este cuerpo que Dios me dio para progresar. Y ya eso es digno de gratitud. Y tener un significado en la vida, que fue la gran enseñanza que nos dejó el psiquiatra austríaco Viktor Frankl. ¿Recuerdan aquel que estuvo en Auschwitz, en los campos nazis? ¿Sí? Tiene una historia muy linda, muy hermosa y que tantas. Él desarrolló la logoterapia y tiene un libro magnífico. Quienes lo pueden leer, lean. No es espírita, pero es en sintonía con el espiritismo. Se llama El hombre en busca de sentido. Y eso es lo que hace que muchas personas se sientan vacías, tengan crisis existenciales en el diario vivir. Gente que dice, yo me despierto y ahora qué hago. No hay un objetivo, no hay metas que alcanzar. Entonces, cotidianidad. esa rutina, pero una rutina que nos la hemos dado nosotros mismos, porque muchas veces tenemos al alcance una orientación de alguien, un conocimiento, un libro que nos ayuda a cambiar, a madurar mentalmente para ver eso de otra manera y no resistimos, ¿sí? Si seguimos, vamos a encontrar ahora que se presenta el desafío de la madurez moral. ¿Cuál fue la primera? La segunda, mental. Y ahora tenemos la madurez moral, responsable por la superación de los instintos, de las sensaciones groseras, inmediatistas. Muchas personas a veces actuamos más que con base en actos inteligentes, con actos instintivos. Ustedes han visto que de pronto hay un perro echado por ahí y uno va pasando y sin culpa está ahí dormido y sin culpa uno le pisó una patica o algo. Lo primero que hace el perro es tirar a morder. Muchos de nosotros somos así. Usted es esto, nomás esto es usted. Cuando nosotros podemos preguntar, bueno, pero espera un momentito, ¿te siente bien? ¿Por qué me dice eso? Y no responder tan instintivamente. Y las sensaciones groseras. Muchos de nosotros somos más fisiológicos que psicológicos. Hemos hablado de eso antes. ¿Cuál es el hombre fisiológico?
que solamente vive en función de comer, dormir, tener sexo y pare de contar. Muy instintivo todavía. Cuando ya estamos despertando, abandonando el instinto, nosotros empezamos a buscar caminos, metas que nos den otro tipo de realizaciones, que no son tan inmediatas, porque todos nosotros, es lógico, natural, son cuestiones atávicas, estamos queriendo encontrar la respuesta ya a aquello que nosotros queremos. Me dijeron que tenía que aprender a dejar de ser orgulloso. Listo, a partir de la semana entrante yo ya tengo que dejar de ser orgulloso. ¿Verdad que se puede decir? Entonces, no tenemos que dejar de ser inmediatistas. Ahora, otra cosa que nos afecta en ese inmediatismo es que no razonamos en términos de pluralidad de existencias. ¿A qué me refiero? Razonar en términos de pluralidad de existencias es razonar en términos de que tenemos muchas existencias. No digo muchas vidas porque la vida es una sola, con etapas en el plano espiritual y etapas en el plano material. Lo que tenemos son existencias en el plano espiritual y existencias en el plano material. Entonces, muchas de las cosas que nos proponemos, queremos ver los resultados y queremos ver el cambio, que nuestra ciudad, que el país cambie, el mundo cambie en esta existencia que tenemos nosotros, que bien puede ser de 60, 70, 80 años. Y a veces hacemos cálculos y decimos, no, están 70, 80 años, ¿cómo está esto? Esto no va a cambiar. Obviamente, es porque no estamos, repito, razonando en términos de pluralidad de existencias. Es decir, lo que no se alcanza hoy y que no alcanzamos nosotros mismos, lo alcanzaremos en otras existencias. Este es un pequeño eslabón de la larga cadena de eslabones que estamos llamados a recorrer. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, vencida esa etapa, la madurez social es la siguiente. Repasemos rápidamente. La primera, ayúdenme. Afectiva. Mental. Moral. Y ahora tenemos la madurez social. Miren por qué dice Juana, ¿sí?, que es un camino sinuoso, ¿sí?, el de adquirir esa madurez psicológica. Esa madurez social surge naturalmente porque al autoconocerse y autotrabajarse, el hombre psicológico se torna armónico con el grupo, con el entorno, ¿sí? Es aglutinador, comprensivo, líder natural, proporcionando bienestar a su alrededor y alegría de vivir. Es una posición bien diferente. Entonces, esto nos debe ayudar a que nosotros miremos en qué etapa estamos, es decir, cómo está mi madurez mental, cómo está mi madurez afectiva, para que yo cada vez pueda tener un mejor y más amoroso desempeño grupal, en la familia, en mi grupo de trabajo, en la vida pública, donde quiera que nos encontremos. ¿Ok? Bueno, también hay que tener en cuenta que Juana dice que la madurez psicológica es un imperativo que nace naturalmente o por necesidad que se establece en el proceso de la evolución. Entonces, sí o sí, vamos nosotros a desarrollar madurez psicológica. Ahora, si ya lo sabemos y podemos ayudarnos, empezar desde ya, una vez que nos conozcamos mejor e identifiquemos en cuáles de esas fases nosotros estamos cortos, obviamente las cosas van a ser mejores para nosotros. Pero no vamos a evolucionar sin que hayamos desarrollado madurez psicológica. ¿Okay? Y continúa ella diciendo, el hombre psicológicamente maduro vive la amplitud infinita de las aspiraciones de lo bueno, lo bello, lo verdadero, y desprovisto de egoísmo, alcanza el superego y se torna un hombre integral, ideal en el rumbo del infinito.
Eso es lo que debemos alcanzar. Llegaremos a ser el hombre, la mujer ideal, ¿sí?, en rumbo al infinito. Somos inmortales, ¿sí?, en la medida que nosotros pongamos nuestro grano de arena para desarrollar esa madurez psicológica. Pero ¿qué ocurre? Lo que decíamos al comienzo. Comúnmente en la inmadurez emocional se cree que la gratitud es una retribución por el bien o por los favores que se reciben, que consistiría en una forma de devolución, al menos en parte. Entonces nos haces un favor, hombre, ¿cuánto te debo yo? ¿Sí? Bueno, a veces a mí me ha ocurrido, uno dice, ¿cuánto te debo? Y me dicen tanto. Entonces la pregunta hay que hacerla. Pero lo que tenemos que buscar es precisamente eso, que nosotros comprendamos. Repito, se cree que la gratitud es una retribución por el bien o por los favores que se reciben, que consistiría en una forma de devolución, al menos en parte. Y vamos a ver más adelante cuál es la forma que nosotros podemos desarrollar y agradecer ante un favor que nos hacen. Entonces ya nos vamos dando cuenta que la cuestión no es solamente decir gracias cuando se recibe un favor. ¿Ya? En el libro de los espíritus, la obra magna de la humanidad es el espíritu Viana de Carvalho, uno de los espíritus que asiste a Divaldo Franco. Pregunta Kardec sabiamente: las decepciones que experimentamos debido a la ingratitud y a la fragilidad de los lazos de amistad, ¿no son también para el hombre de buen corazón una fuente de amargura? Es clara la pregunta. Es decir, para nosotros no es una fuente de amargura que tengamos personas a nuestro lado y a veces muy allegadas que no agradecen nada, que creen que todos porque les toca, porque recibimos, que nos lanzan un vaso de agua y difícil escuchar un gracias, y mucho más si es dentro del hogar, porque es que la confianza que hay entre nosotros, ¿sí? Mi esposo es el hijo mío, es mi papá y me está diciendo gracias, pero nos acostumbramos a ser así en toda parte, cuando no empezamos a vivirlo bajo el techo con el cual compartimos con nuestros seres queridos. ¿Qué responden los guías de la humanidad, los espíritus superiores? Veamos. La ingratitud es hija del egoísmo, y el egoísta encontrará más tarde corazones insensibles, como él mismo lo ha sido. ¿Necesito explicación? Creo que no, ¿verdad? Y continúan diciendo: pensad en lo que han hecho más bien que vosotros, los que han hecho más bien que vosotros, que valían más que vosotros y a quienes se pagó con ingratitud. Y la humanidad, la historia, tiene personajes que dejaron huella profunda para la humanidad y nunca supieron lo que era gratitud. Pensar que el propio Jesús fue escarnecido y despreciado en la tierra, tildado de bribón e impostor, y no os asombréis de que os vaya a suceder lo mismo. Y muchos de nosotros nos enojamos, nos molestamos porque no nos expresan gratitud. ¿Sí? Sí, mi Jesús. Y ahora nosotros. Jesús le encarnó ante nosotros y no le debía nada a nadie. Es el espíritu más grande. Un espíritu puro que ha pisado la tierra. Estuvo en la creación del planeta Tierra. Lo describe bien el espíritu de Manuel en el libro A Camino de la Luz. Cuatro como él analizaban cómo construir el planeta, enviados de Dios, cómo construir la luna, todo, donde debía estar el satélite de la Tierra. Entonces, imagínense, y con él fueron ingratos y nosotros reclamamos igual que ya. ¿Cierto? Entonces es algo que nos pone a reflexionar, ¿verdad? Bien. Ellos terminan esa respuesta diciendo: la ingratitud es una prueba para vuestra persistencia en la práctica del bien, lo cual se tomará en cuenta. Porque mucha gente dice:
no le vuelvo a hacer ningún favor, ni gracias me dio. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Sabes de qué sí, no? Condicionamos el servicio que hacemos a que el otro nos diga gracias. Más grave todavía, condicionamos nuestra evolución a que alguien nos diga gracias. Porque eso es evolucionar. Servir independiente de que el otro me agradezca o no me agradezca. ¿Ven? Entonces, hay que decir, si todos somos egoístas aún, entonces todos somos ingratos. Y de hecho, es así. Todos nosotros, ¿sí?, en mayor o menor grado, sufrimos de egoísmo y por consiguiente de ingratitud. Muy bien. Ahora, la gratitud no es retribución, es una postura delante de la vida. Es estar en actitud de gratitud, si es posible, 100% del tiempo. Me encanta eso de que es una postura que nosotros debemos asumir las 24 horas del día. Pero de noche, como si estoy durmiendo, puedes estar desdoblado, recibiendo ayuda en el mundo espiritual, y tenemos que permanecer en estado de gratitud. Siempre. Ahora, 100% del tiempo. Ay, entonces también tengo que agradecer cuando alguien me golpee y me ofenda. Sí. Lo hizo Jesús. Y no fue una cachetada de lo que le dieron. Porque cuando nosotros recibimos esa ofensa, recibimos ese golpe, es una oportunidad que estamos teniendo de poder reaccionar de la manera adecuada. Y dependiendo de cómo reaccionemos, estaremos dejando ver cuál es nuestra condición moral, nuestra condición evolutiva. Ahora, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, por todo tenemos que agradecer. Eso está en Efesios 5:20. Y en la primera carta a los Tesalonicenses de Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Traigo estas citas del Evangelio para que nosotros veamos que los mentores, los líderes espirituales que buscan el crecimiento nuestro en el planeta Tierra desde hace mucho tiempo, están pidiéndonos que seamos más gratos, como el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, si continuamos, vamos a encontrar que no hay que considerar como acontecimientos felices tan solo a los de gran importancia. A menudo las cosas que parecen insignificantes son las que más influyen en nuestro destino. Lo que decía yo hace un momento, eso lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo. No, pero me largan un vaso de agua en la casa, también tengo que decir gracias. Entonces, si nosotros no nos acostumbramos a agradecer en las pequeñas cosas, mucho más difícil va a ser que lo hagamos en cosas mayores o fuera del hogar. Porque es bien curioso algo. A veces decimos, no, pero es que yo no le doy gracias porque esta es mi esposa y pues yo vivo con ella. Pero yo pregunto una cosa: ¿a quién amas más? ¿A tu esposa o a un compañero de trabajo? No, pues obviamente a mi esposa. ¿Y entonces quién se merece más que le exprese gratitud? Al que más amo, a mi esposa. Eso no quiere decir que no lo haga con mi compañero de trabajo. Nos automatizamos, vivimos en automático y descartamos, dejamos de lado estas virtudes que podemos trabajar muy en ellas, mucho en ellas. Aunque sean mutilados, miren lo que dice Emmanuel en el libro de Rotero: aunque sean mutilado o deforme, un cuerpo constituye una bendición, porque nos da en la tierra una preciosa oportunidad de perfeccionarnos espiritualmente. En realidad,
el cuerpo es el mayor de los presentes que nuestro planeta puede ofrecernos. Y a veces escuchamos que hay personas que decimos, ay, esa persona está en esa condición, yo no sé Dios por qué no se sirve de ella. Si eso ocurriera, le estaríamos quitando a esa persona la oportunidad de evolucionar, porque está redimiendo en un cuerpo difícil, está redimiendo con dificultades, errores pasados. Entonces, como quiera que estemos, en la condición que estemos, nosotros debemos vivir permanentemente en estado de gratitud. ¿Sí? Siguiendo adelante, Juana de Ángeles nos dice: la psicología de la gratitud se convierte en un hábil instrumento hábil en el eje ego-self, debiendo ser vivenciada en todos los momentos de la existencia corporal, como derrotero de seguridad para la conquista de su realidad. Alguna vez llamé a un amigo al cual un hermano de él se le había accidentado en una moto, pero quedó vuelto nada, con múltiples fracturas. Fue terrible ese accidente en esa moto. Y yo lo llamé y le dije: hombre, hermano, me enteré que Juan tuvo un accidente y que fue muy duro, ¿cómo lo siento? Y dijo: no, estamos agradecidos. Pero ¿cómo así? Digo: sí, hubiera podido desencarnar, hubiera podido ser peor. Entonces, miren, ¿a dónde nos quedamos? ¿En el punto negro en el centro de la hoja blanca o miramos la parte blanca? Todo depende de cómo enfoquemos nosotros las cosas, desde qué ángulo la veamos. Y agrega ella: en estos días de violencia y crueldad, de indiferencia a los valores morales y emocionales relevantes, la gratitud tiene un papel significativo que desempeñar en referencia a la salud integral de los seres. Cuando lo conocen a uno, gracias. Repito esa parte: la gratitud tiene un papel significativo que desempeñar en referencia a la salud integral de los seres humanos. Nuestra salud está directamente relacionada con lo gratos que nosotros seamos. ¿Quién creería? Pero así es. Porque eso nos pone en armonía con el Padre, con el guía y modelo Jesús, con los mentores, con los guías espirituales. Y ellos saben quién está haciendo lo necesario para merecer estar ahí asistiéndole, ayudándole. El que no lo hace no quiere decir que no lo asistan, pero a veces tienen que vivir la parte difícil, el dolor, el sufrimiento para despertar y poder proceder de la mejor manera. Entonces, en este libro que les menciono de Psicología de la Gratitud, encontramos: la gratitud es como la luz en su velocidad, recorriendo los espacios y aclarando todo el camino sin darte cuenta, sin la intención de diluirse en el haz incandescente que marca tu conquista. Cuando se es grato, se alcanza la individuación que te hace libre. Sin embargo, para alcanzar ese nivel, el camino es largo, atractivo, fascinante, pero también desafiante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No va a ser fácil. Pero porque no va a ser fácil, no empiezo todavía. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Sí, cuanto antes lo hagamos, mejor. ¿Por qué? Porque va a ser largo y entre más tiempo ganemos empezando ya, pues mucho mejor. Digo algo: a través de él recibimos este libro. La gratitud por los fracasos aparentes constituye un reconocimiento
para entender que son parte del aprendizaje, y su ocurrencia en forma de sinsabores, de padecimientos morales, consecuente a la traición, a la calumnia, al abandono, al que se es relegado por viejos afectos, tiene razón de ser. Todo tiene razón de ser. Cuando nosotros interiorizamos esto, vamos aprendiendo a que tenemos que dejar de decir me ocurrió algo malo. Porque todo lo que nos ocurra nos beneficia. El problema no es lo que ocurra. El problema es cómo reaccionamos frente a lo que nos ocurra. Y muchas veces nos quedamos en el hecho. Pero es que me dijo esto, me trató de esta manera, yo jamás esperé y tal, bla, bla, bla. Cuando lo que espera la divinidad es que sí, que eso te pasara, pero que si hay grandeza en tu corazón, ante esas ofensas, tú pudieras disculpar, perdonar y sobreponerte por encima. Muy bien. Unos dicen el tema de la oración, porque ella nos habla también de la psicología de la oración. Y respecto a la oración, siempre nos va a ayudar para todo aquello que nosotros estemos buscando alcanzar. Pero resulta que nuestro enfoque, nuestro punto de vista sobre la oración no es igual para todos. ¿Sí? Ahora sí, unos dicen la oración es para los instantes de bienestar cuando la vida corre feliz. Puntos de vista respetables, pero de pronto equivocados. Otros afirman la oración es para los momentos difíciles, la hora crítica de la prueba y del sufrimiento. Esto sí es muy frecuente. Yo hablo con muchas personas que tienen dificultades, a veces en atención fraternal, y vienen porque necesitan una orientación para salir de un inconveniente, y yo les digo, ¿y tú oras? Digo, pues cuando tengo dificultades, cuando tengo problemas, pero después yo casi no lo hago. ¿Sí? Entonces, eso es mucho más frecuente. Algunos exclaman, Dios, Jesús, está muy lejos, parecen tan abstractos o deslocalizados de la realidad existencial. La otra vez una señora, cuando estábamos estudiando aquí los miércoles el libro Leyes Morales, nos dijo, pero es que ustedes hablan de estas cosas, de Jesús y los espíritus superiores. Nosotros no estamos a la altura de eso. Se fijan mucho en Jesús y para que nosotros hagamos lo que hacía Jesús. Era la posición de ella, respetable. Pero yo le decía, ¿tú crees que Jesús nos daría un ejemplo que Él supiera que nosotros no estamos en capacidad de llevar a cabo? Todos los ejemplos que Jesús nos dio es porque sabe que podemos hacer. ¿Que hay que esforzarnos? Sí. ¿Que hay que insistir? Sí. ¿Que hay que persistir? Sí. Pero con la ayuda de nuestros guías espirituales podemos alcanzar, ¿sí? Si no en su totalidad, empezar a vivenciar algo de todas sus enseñanzas. Otros agregan, mi problema es la falta de fe, por eso no oro. Y de hecho hay mucha gente que no tiene fe. Una de las razones que es muy común por la que mucha gente no tiene fe es porque materializan a Dios. Es decir, lo ven como un ser antropomórfico, es decir, antropomórfico, forma humana. Si nosotros lo materializamos, lo bajamos a lo que es un ser humano, cualquiera, me decía alguien, ¿cómo un ser humano va a estar en todas partes, en todo el mundo, para escuchar las oraciones de todos? Y obviamente perdemos la fe. Otras personas conozco que han perdido la fe porque tenían mucha fe en el pastor, sacerdote, lo que quiera que sea de su iglesia. Pero ocurrió que descubrieron que no era la persona que creían. Y terminan no solo, miren esto, y esto es grave, no solo dejando de creer en ese pastor o sacerdote, o guía, no sé,
sino dejando de creer en Dios, porque Él era el representante de Dios para ellos. Entonces se asume una gran responsabilidad. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús, nos paramos aquí atrás y nos cuesta todavía vivenciar. Obviamente no nos vamos a santificar en esta existencia, pero Jesús lo que mira es que hayamos dado unos cuantos pasos más en ese proceso en el que estamos. Hay quienes dicen, no tengo tiempo, ando tan cansado que no me sobran reservas físicas ni emocionales para la oración. Como decía Johnny el miércoles, a alguien le ha ocurrido que se acuesta y dice voy a orar y empieza Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, ese fue el ejemplo que él puso. Y no hubo ninguna oración porque nos quedamos dormidos. Sentémonos en la cama a orar con fervor. ¿Sí? Mas hay la oración que quedó solo en el deseo también. El problema llegó primero y no encontró la persona preparada para resolverlo. Entonces, ahí quiero traer a colación un estudio que nosotros hacemos aquí todos los sábados con el grupo mediúnico en la tarde. Y hay una analogía que hace en ese libro, y es que dicen, si nosotros no oramos y viene un incendio, ¿qué es el incendio? El problema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando ya el incendio llegó y está acabando con todos, nosotros corremos a orar, que es lo más frecuente, se ora solamente cuando hay problema, y los mentores atienden nuestro pedido, nunca ignoran una oración. Pero ¿qué pasa? Llegan y ayudan y, digamos, apagan el incendio. ¿Pero qué pasó? Una gran parte ya se quemó. Mientras que si nosotros vivimos en oración diariamente, cuando despertamos, cuando nos acostamos, cuando despertamos para encomendar el día, cuando nos acostamos para encomendar la noche, el incendio llega y ya hay protección. No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero los daños serán menores. ¿Me hago comprender? Entonces, ese ejemplo nos ayuda mucho a entender que debemos orar. Debemos buscar la oración. Y en la psicología de la oración, Juana de Ángelis, que psicografió este mensaje en Sydney, Australia, en el 2012 a través de Divaldo, no está en un libro propiamente, dice, al descubrir la oración se permite exaltar falsas o reales necesidades, deseando respuestas inmediatas, soluciones mágicas para atenderlas, distantes del esfuerzo personal de crecimiento y de rehabilitación. Hombre, tristemente esto se ve mucho. ¿Sí? Estoy sufriendo, me está pasando algo, tengo un problema, y ya he orado 3 días y no cambia. Pero sin ningún esfuerzo de nuestra parte, ahí lo dice al final. Queremos soluciones mágicas, inmediatas, para atender nuestra petición, pero distantes del esfuerzo personal de crecimiento y rehabilitación. Algunas personas se han quedado con esa expresión, y eso merece todo nuestro respeto, de que la sangre de Cristo nos salva, que ya Él lavó nuestros pecados. Eso es una posición muy respetable. Pero el espiritismo nos enseña que si no es a través de nuestro esfuerzo, si no es a través de nuestro trabajo, de nuestra persistencia en reformarnos interiormente, no va a pasar aquello que deseamos. ¿Sí? Es claro que aquel que así procede no alcanza las metas propuestas, pues ellas aún no pueden presentarse por faltar en él los requisitos básicos para el establecimiento de la armonía interior. Deben estar dados en nosotros ciertos requerimientos interiores para que en el momento que hagamos la oración, ¿sí?, podamos tener nosotros esa paz que necesitamos. Inútilmente la persona gritará, el alma desesperada, rogando soluciones para los problemas que le compete resolver,
aunque atrayendo los días tutelares, como ya expliqué, siempre compadecidos de la pequeñez humana, pero sin hacer ningún esfuerzo, sin trabajar en lo que se requiere. Desde que no haya sintonía entre quien ora y la fuente exuberante de la vida, las respuestas, aun cuando ofrecidas, no son captadas por el trastorno de la mente exacerbada. Tenemos la respuesta de nuestro guía espiritual, de los mentores espirituales, pero no captamos sus ideas porque nuestra mente está desubicada, exacerbada, porque estamos muy en el problema y no nos abrimos para tener esa sintonía con ellos. Como cuando tú sintonizas un receptor de radio, pones la frecuencia 108 punto tal y logras la emisora que quieres. Hay sintonía. Nosotros queremos esa sintonía, pero sin tener las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, siguiendo adelante, encontramos Jesús, el hombre luz, el mayor ejemplo de madurez psicológica, dedicó su vida a la gratitud por el amor con el que enriqueció a la tierra, a partir de entonces viviendo exclusivamente para el amor y el perdón, la misericordia y la compasión. Como dije antes, los mayores ejemplos que podemos tener de alguien es precisamente de Jesús. Por eso Kardec pregunta en el libro de los Espíritus, pregunta 625, ¿cuál es el prototipo que Dios nos ha dado? Y la respuesta más corta del libro de los Espíritus es la que los guías dan a esa pregunta. Ved a Jesús. Ese es nuestro mejor y mayor referente. ¿Sí? Albert Schweitzer, lo traje, hay una historia para ustedes la conocieron. Este hombre estudió medicina tropical para poderse ir al Congo, al África, a ayudar a mucha población necesitada ya, leprosos y todo eso. Es una historia bien linda, la del Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Lo traigo a colación porque él expresó: la gratitud es el secreto de la vida. Y lo dice una persona como Albert Schweitzer. La gratitud es el secreto de la vida. Ahora, Juan agrega: la gratitud posee ese maravilloso menester de transformar el mundo y hacer a las personas más bellas y más queridas. ¿Ven cuánta importancia estamos llamados a darles, queridos hermanos, amigos, amigas, a la gratitud? A ser más gratos, a agradecer más. Y tenemos aquí una expresión de Khalil Gibran. ¿Sí? Dice: del hablador, miren esto, del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Mire cómo él, después de convencerse, ¿sí?, que no debe ser, que debe callar en vez de ser como el hablador, de ser indulgente con el que es intolerante, de tratar bien en vez que como lo hace el malévolo. Dice: ellos son maestros nuestros. Porque si a mí ese compañero de trabajo, por ejemplo, esa persona en el hogar a veces me pone dificultades, es porque en él yo puedo encontrar una persona que me ayude a crecer si yo sé enfrentar sus ofensas, su comportamiento indebido. Vuelvo y digo, el problema no es lo que ocurra, sino cómo reaccionamos frente a lo que ocurra, frente a lo que nos hagan. Me pareció esta expresión de Khalil Gibran muy educadora. Entonces, tenemos que expresar gracias de todas las formas.
Miren esto. Agradezcamos por el bien que nos acontece. Eso es normal, ¿verdad? Pero también por el mal que no nos acontece. Hasta ahí. Bien, sí. Pero también debemos agradecer por el bien que dejó de acontecernos. Y agradezcamos por el mal que nos aconteció. Es muy diciente esas 4 razones para nosotros agradecer. Las 2 primeras quizá son frecuentes, no hay problema. Pero hombre, yo estaba buscando un trabajo y ya yo veía que me iban a dar el trabajo y no venga otro que no. Es un bien que dejó de acontecer y yo debo agradecer, porque solo Dios sabe qué hay más adelante. O ya estaba empleado, lo que sea, me echaron. Hay que agradecer, porque Dios tendrá algo para nosotros que nos ayude más. Y para ir concluyendo, quiero, los que no han visto esta película, Pay It Forward o Cadena de Favores, tiene varios nombres. ¿Sí? Me pareció muy interesante porque este niño nos da una gran enseñanza ahí en esa película. ¿Sí? Este es el niño protagonista. Y él hace una propuesta en la película que al final se ve que es seguida por una multitud de personas. Él dice, si nosotros, dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Si por cada favor que me hacen yo quiero retribuir, debo hacer favores igualmente significativos a 3 personas. Y si cada una de esas personas hace lo mismo, que por cada favor que recibió hace favor a 3 más, eso va a ser un crecimiento exponencial. ¿Ustedes se imaginan todo el mundo haciendo lo mismo? Recibí un favor, me dijeron, no, gracias, tranquilo, no me debe nada. Pero yo busco hacerlo a 3 personas. Y favores de la misma magnitud. ¿Sí me hago comprender? Es una película bonita. Sí, muy bonita. Desafortunadamente. Está en español. Desafortunadamente el niño muere. Hay que ver por qué. ¿Sí? Entonces los invito a que la vean. Bien, continuamos. Miren, la vida sin gratitud es estéril. Por favor. La vida sin gratitud es estéril y vacía de significado existencial. No queremos tener una vida estéril, vacía. Y agrega Juana una vez más, la madurez psicológica entonces del individuo es factor decisivo para el comportamiento edificante en cualquier circunstancia que culmina en ese estado de equilibrio preanunciador de paz y de plenitud. Todos nosotros queremos paz y plenitud, pero como no razonamos en términos de pluralidad de existencias, todos los resultados buenos los queremos en esta, cuando a veces no están dadas las condiciones de madurez psicológica. El sentido moral del que nos habla en el pie de página número 8, Allan Kardec, del ítem 2 de la introducción. El sentido moral dice, la existencia de Dios. Tenemos nosotros que tener conciencia de la realidad espiritual que somos. Debemos también entender que todo eso tenemos que llevarlo a la práctica. Ese sentido moral no está desarrollado muchas veces y nosotros queremos ya he venido sufriendo, ya basta. Pero es que no están dadas las condiciones en nosotros. ¿Sí? Y quiero concluir con una plegaria que de pronto algunos de ustedes han escuchado cuando escuchan las conferencias de Divaldo Pereira Franco. Cuando él termina sus conferencias, Amelia Rodríguez tiene un poema
y es una parte de ese poema. Señor Jesús, muchas gracias por el aire que nos das, por el pan que nos diste, por la ropa que nos diste, por la alegría que poseemos, por todo de lo que nos nutrimos. Muchas gracias por la belleza del paisaje, por las aves que vuelan en el cielo a mil, por tus dádivas mil. Muchas gracias, Señor, por los ojos que tenemos, ojos que ven el cielo, que ven la tierra y el mar, que contemplan toda belleza. Gracias a ustedes. Gracias.